Artes Plásticas, El Espejo del Alma, con Andrés Bestarmayo. Mona Lisa, men have named you. Muy bien, y entonces damos formalmente comienzo a nuestro programa, es decir, formalmente fue también la presentación, pero lo que quiero decir es que ya nos sumergimos de lleno en el programa, en el discurso de este programa, y entonces estoy con mi compañero y amigo, el plástico, dueño de la columna Artes Plásticas, El Espejo del Alma, don Andrés Bestarmayo. ¿Cómo le va, Andrés? ¿Qué tal, Nolo? ¿Cómo te va? Bien. Acá, en este lugar ¿Qué me contás, tan hermoso, histórico, ¿verdad? Bellísimo de la ciudad de Buenos Aires, que me genera tanta memoria de porteño, ¿no? Es una belleza. Es un provocador, digamos, ¿no? Es una belleza estar en este lugar, que pasaron tantos cantantes y más, haberla conocido a la Beba Viral por televisión y haber hecho tantos espectáculos y habernos hecho rememorar la historia del ser porteño. Me encanta, la verdad que te agradezco que me hayas invitado acá hoy, bueno, a este lugar. Y de ahora en más, esta es tu casa porque ya he hablado con él, don Miguel Ángel Batista nos hace la generosidad de abrirnos la puerta, pero no como pasajeros, sino para habitarla. Bueno, que eso es muy importante. Espero estar a nivel. Bueno, no sé, yo lo voy a dejar pasar por alto. Si no estás, voy a hacer de cuenta que sí. ¿Cómo no? Porque vos sabés que soy generoso. Muy Oye, bien. Andrés, dejando esta estupidez de lado que he dicho, me preguntaba, y ahora te pregunto a vos, que sos el que sabe, ¿cómo juega, cómo se da, cómo atraviesa lo simbólico las artes plásticas? Y es un tema interesantísimo. Escuchábamos recién cómo el lunfardo se había adueñado en cierta medida de ciertos perfiles del porteño y del tango, ¿no? Simbolizando con palabras, de códigos, con referencias a distintas sociedades o relaciones sociales. Y fíjate que eso vas tomando elementos o palabras que para muchos determinan un sentido y para otros otro, y otras hasta se puede ver como distanciado para tener un código especial para que determinado sector pueda entender de qué estamos hablando. Entonces, lo simbólico en ese sentido queda relacionado generalmente con algo secreto, con algo de misterio, ¿no? Y generalmente eso pasa cuando determinados sectores quieren apropiarse de determinados códigos que son esenciales al hombre. O sea, desde el punto de vista de lo simbólico, uno cuando arranca en la academia trabaja más con la figuración, con lo descriptivo visual, y después te vas dando cuenta que hay dentro de eso visual hay esencias que no pueden ser descriptas. Entonces el símbolo muchas veces abarca eso indescifrable, ¿no? Muchas veces hablamos en la columna del que lo abstracto, ¿qué es lo abstracto? Y lo abstracto abarcaría justamente aquello que yo percibo, que sé que existe, pero no sé qué es. Entonces, en ese sentido, ves que el símbolo muchas veces cubriría ese aspecto. ¿Cómo yo puedo decir algo que sé que está ahí, pero no sé qué es, qué forma tiene, cómo lo puedo describir? Y ves que muchas veces decimos que la música o la letra de alguna poesía puede describir un sentimiento profundo que por ahí si lo describís visualmente o lo describís literalmente, no lo podríamos abarcar. Entonces, en ese sentido, ves, podríamos tener distintas formas de ingresar en ese lenguaje simbólico, a través de una asociación, a través de una parábola, a través de una analogía. Siempre hablamos en el programa de que una analogía es decir, es como, no que es en realidad eso, sino que es como eso. Entonces estamos planteando asociaciones, nunca puedo agarrar esa relación en su totalidad.
Y desde ahí, ¿ves? Podríamos empezar a ir profundizando cada vez un poquito más con relación a lo que nosotros muchas veces vemos como indescifrable, ideogramas chinos, ¿no? Cuando el ideograma sería, ¿ves? Como lo dice la palabra, una idea gráfica, ideograma. Y cada letra sería un ideograma. Para yo decir árbol, el ideograma tiene que estar simbolizando un árbol. Si yo digo casa, el ideograma tiene que asociarse directamente a la gráfica de la casa. Y en relación a eso, ¿ves? Vas articulando, no como una letra, sino como una idea o como un concepto. Y ese concepto se va articulando con otro. Eso, las letras nuestras, cumplen la misma función. Lo que pasa es que perdimos el contenido. La A podría ser como la primera, la relación de la Trinidad, está asociada con el hombre, es por su forma de triángulo. Y que la C, lo mismo, la B, lo mismo, está relacionada con beta, con la relación de la casa. Entonces, hay articulaciones que nosotros fuimos perdiendo sus contenidos, pero por el otro lado nos quedamos por ahí con la fonética. Vos estabas recién hablando con esta poeta tan rica, Inés Iñiguez, y ellos hablan desde la poética del guaraní. Y vos sabés que yo daba clases cerquita de la Villa 21 y me encontraba con mucha población paraguaya. Y una señora mayor, le digo, bueno, pero ¿qué diferencia puede haber si hacemos un dibujo de una selva? Ustedes que vienen de un lugar con una vegetación muy frondosa, ¿cómo dicen en guaraní selva? Y ella me decía que en el guaraní la articulación de la palabra selva está dicha como plantas grandes y chicas adelante y atrás. O sea, mira la poética que tiene el guaraní y que nosotros lo concentramos concretamente en una palabra de selva. ¿Ves? O sea, la fonética no implicaría lo que está diciendo el guaraní en su poética. Y quizás un ideograma de hacer árboles grandes, chiquitos, adelante y atrás, significaría mejor el contenido de esa poética. ¿Ves? Con un ideograma, no con el alfabeto y cómo nosotros utilizamos las palabras. Así que en esa relación, ¿ves? Está más que nada lo simbólico. Y desde ahí podemos empezar a articular distintos lenguajes. Por otro lado, hay conceptos, ¿ves? Distintos desde el punto de vista, como está en la antropología, un desarrollo del difusionismo o del evolucionismo. El difusionismo está creído que el conocimiento fue trasladándose de una persona a la otra, de un lugar a otro. En cambio, los evolucionistas dicen que no, que según en el lugar donde estás y según las necesidades que vos tenés, eso surge naturalmente del hombre. Entonces ves que hay dos conceptos completamente distintos, ¿no? Aquellos que están buscando el eslabón perdido, que serían los difusionistas, y en ese sentido están viendo dónde se originó el lenguaje. Y por el otro lado, el evolucionismo lo hace en cierta medida casi introspectivo. En el desarrollo, ¿ves? De las artes plásticas tomamos conceptos similares. Entonces, últimamente, apoyados también con la psicología, y hubo también procesos también desde el punto de vista ideológico, que el lenguaje en cierta medida está en nuestro inconsciente profundo. Nosotros articulamos arquetipos, que serían esas semillas, esos elementos esenciales del lenguaje, y que ante la necesidad surgen. Si vos estás trabajando con un concepto de planteo esencial de lo que puede ser el concepto de la tierra, a veces está asociado automáticamente con lo materno, ¿tá? Con la relación de lo femenino. En cambio, lo solar está asociado a lo paterno, al que ilumina, al que genera la vida en la tierra. Entonces, esa articulación esencial desde el punto de vista del lenguaje, en la psicología a veces se empieza a trabajar si eso es innato o no. Y en el lenguaje plástico
está marcado en los conceptos, en cierta medida, de cómo desarrollamos el proceso pedagógico. Si yo lo hago, en cierta medida, en forma inductiva, enseñándote lo que vos tenés que hacer, o acompañando para que vos sepas desarrollar ese potencial innato que tenés. Y ves que esa decodificación muchas veces se habla como el lenguaje perdido. Como que perdimos conexión con nuestro propio inconsciente. Y a partir de ahí, cómo articular ese lenguaje que es innato al hombre. San Francisco ya lo planteaban en los escritos que pudo comunicarse con los pájaros. Es decir, el lenguaje chamánico más antiguo es el que podía en cierta medida tomar esos puntos, esos elementos en común que tiene el ser humano, ese lenguaje esencial que Jung como psicólogo lo plantea como arquetipos. Eso estaría ligado, ¿ves?, a ese lenguaje que nosotros por ahí perdimos, que lo llevamos encima, que lo tenemos, pero que nadie nos enseña a articularlo. Y desde el punto de vista de los simbolistas, lo que empiezan a tratar de articular es ese contacto. Desde el romanticismo podemos hablar, que toman todo el concepto, ¿ves?, de lo natural, todo aquello que viene desde lo inconsciente. Aquello que es procesado desde el intelecto, desde lo racional, lo toman como algo artificial. Entonces ves que desde ahí muchas veces nos vamos alejando del propio lenguaje de la plástica porque perdemos lo visual, perdemos la referencia de lo descriptivo y hacemos mucho hincapié con la habilidad de aquel que lo ejecuta, ¿no? Si se parece o no, si es casi una foto. En cambio, en lo simbólico vas hacia un desarrollo más introspectivo. Lo simbólico, según lo interpreto de tu discurso, pero corregime si no es así, nos hace formar parte del todo, ¿no es cierto? Desde el otro punto buscamos la individualidad, cortamos con ese universo que nos es propio y del que formamos parte y creamos un nuevo idioma, si se me permite, ¿no? Claro. Bueno, ahí ves que, suponete con todo lo ideológico y lo discursivo, con lo de género que se viene articulando en los últimos años, y que por ahí los que tenemos más edad nos cuesta hacer esa interpretación, es porque tenemos articulado una decodificación simbólica en función a estos hechos que marca la naturaleza. No es un planteo ideológico, es un planteo que nosotros, por analogías, hacemos una asociación con la naturaleza, y si la naturaleza marca determinadas pautas de coherencia, nosotros empezamos a entender que eso, que le dimos forma a través de una analogía poética, empieza a ser coherente con lo que le pasa a la naturaleza. Y así en ida y vuelta, ¿no? Entonces, en principio sería por una asociación de formas. En un segundo lugar sería por un proceso intelectual. Pero la tercera analogía que daría un cierre de esta visión de totalidad sería si en ese plano espiritual también hay un proceso coherente en relación a lo que estamos hablando. Supongamos, ponemos la referencia con lo solar. Si asociamos, ves, la luna a lo femenino, el sol a lo masculino, la noche con el día. Las relaciones, ves, de esa posibilidad de ese yin y yang, esa relación de complementación, si se da en un plano físico, si se da en un plano intelectual y si se da en un plano espiritual. Si empiezan a coincidir esos tres niveles, es lo ideal. Si empiezan a coincidir, estaríamos más cerca de aquello que no sabemos qué es, pero tendríamos esa aproximación. Y en relación a estas decodificaciones que viene haciendo el hombre por miles de años, nos empiezan a dar una aproximación. Las culturas más antiguas trabajaban con ese código, con ese lenguaje. Nosotros cada vez empezamos a hacer convenciones. Y estas convenciones terminan siendo más intelectuales que aplicadas en función a este proceso de la naturaleza. Entonces, los grupos sociales quedan con determinado tipo de convenciones y le han dado determinada importancia
a determinados símbolos. Entonces, es un proceso más intelectual y que muchas veces queda desconectado totalmente del proceso de la realidad. Entonces, ves que muchas veces creemos que es un hecho creativo solamente, cuando está directamente ligado a la realidad, a la naturaleza y a lo que es cada uno. O sea, yo siempre a los chicos les digo, bueno, ¿qué diferencia habría entre un pájaro y otro, entre un hornero y un zorzal, ponele? Hablando de cantantes, ¿sí? Recién que hablabas de Gardel. Bueno, el zorzal ves que está relacionado con su canto, con el madrugador, con aquel que aparece en el campo y nos levanta bien temprano. Ahora, ¿quién le enseñó al hornero a hacer un nido diferente al zorzal? ¿Desde dónde viene ese conocimiento? ¿Cómo se articuló ese conocimiento? Y entonces desde ahí ves cuál sería ese conocimiento que nosotros traemos desde millones y millones de años y que por ahí, por hacer y desarrollar este proceso intelectual, perdimos ese contacto con el lenguaje inicial. ¿Entendés? Entonces, bueno, todos seres humanos somos todos iguales, perfecto, bárbaro, pero cada uno trae una decodificación desde el lugar donde vivió, nuestras culturas inmigratorias que vienen desde el Mediterráneo, no es lo mismo de una cultura inmigratoria que viene del desierto u otra que viene de una alta montaña. Toda tu genética se acostumbró y se adecuó a eso. Por lo tanto, ves, toda la decodificación simbólica también está relacionada con eso. Y los elementos esenciales son en función no al lugar, sino a lo que somos en sí nosotros. Que sería una verdad más verdadera, si se me permite decir. Dale. Porque en realidad nuestra historia es, claro. ¿Verdad? Me acuerdo, lo comparo con un comentario menor, ¿no? Un médico que teníamos, un traumatólogo que teníamos en la familia, decía, cuando usted le pica, ¿viste? En invierno le pica la pierna. Claro, lo que pasa es que usted está fuera de foco. Dice, usted es del Mediterráneo, ¿qué está haciendo acá en Cava, digamos, no? Bueno, hay un punto, suponete, hablando de la pintura, que a mí me llama mucho la atención y que lo hice en cierta medida operativamente, no es que hice investigaciones desde el punto de vista óptico. Pero sí vos te das cuenta, cuando una familia de inmigrantes, con nietos ya de personas, y que los chicos ya han perdido su referencia de dónde ha venido su familia, vos tenés paletas muy altas, lo que nosotros sería para el cantante un agudo. Una paleta alta es una vibración de color saturado, generalmente son de una vibración solar muy fuerte, y en el Mediterráneo, ¿ves?, se da eso en forma natural, que por ahí nosotros acá, en relación al Río de la Plata, lo tenemos que intelectualizar, porque nunca podríamos creer que eso que hablamos de complementarios, de un violeta con un amarillo o de un naranja con un azul, se dan en la naturaleza. Acá, suponete, en el Río de la Plata, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, La Boca específicamente, nosotros tenemos un reflejo de la luz del río distinta, como si fuera un plateado. Por eso es el Río de la Plata, ¿no? Porque según desde donde vos lo observás, está el reflejo en las pequeñas olitas del cielo. Y entonces el agua, que es bien color león, se transforma en un plata. Si esa relación, como si fuera el espejo que nos hace un paraguas de fotógrafos, se proyecta en la ciudad y desatura esa luz plateada, desatura el color de nuestra ciudad. Entonces nosotros lo asociamos, como muchas veces nuestra inmigración vino de Génova o de Nápoles o de la zona de Cataluña, que dan al Mediterráneo, lo vemos como gris. Claro. ¿Entendés? Cuando nuestra retina estaba acostumbrada a ver esa saturación de luz. Te propongo una pausa. ¿Cómo no? Estábamos en el Río de la Plata, sus proyecciones de grises casualmente, que de algún modo, decís vos, vienen a irrumpir sobre aquellos colores. Estábamos hablando en particular, claro, de La Boca, y la herencia que, claro, significan esos colores. Claro, porque estábamos hablando de la significación simbólica, ¿no? Sí. Y ves que el gris sería
el color del plata, ¿no? O el plateado. Y ves que ahí hicimos una gran abstracción. Y es una abstracción que habría que ver si fue en relación a que este río daba con donde estaba el oro y la plata, asociándolo con la zona de Bolivia, o específicamente con lo visual, con lo que aquellos navegantes vieron en el río y cómo se reflejaba el río, y que en determinados momentos, horas del día, es totalmente plateado. Entonces, ahí ves que la simbolización encontrás el juego desde el punto de vista de cómo lo puede asociar una mayoría de gente y cómo eso puede ser fácilmente entendido. Porque generalmente el lenguaje simbólico también está relacionado, mirá qué interesante, con un lenguaje de masas. O sea, que un símbolo abarcaría mayor cantidad de gente en la comunicación, ¿no? Yo todo esto lo empecé a comprender en función al mural, ¿no? Y muchas veces cuando me hablaban de lenguaje de masas, vos lo hacías porque era más grande, porque estaba relacionado con la pared y porque estaba ligado a que lo pudiera, por su tamaño, haber más gente. Ahora, el lenguaje de masas hoy puede ser comprendido por el cine, puede ser comprendido por la televisión o por las redes sociales. O sea, es cómo vos podés decodificar algo y sintetizarlo de la forma más simple como para que la mayoría de la gente lo pueda entender. Fíjate que nosotros nos metemos en la pantalla directamente por simbolitos. Ya no tenemos que hacer en el procesador determinado tipo de fórmulas para poder entrar. Vos tocás determinado icono y aparece lo que vos estabas buscando. Ves que ahí hay una articulación netamente simbólica. Absoluta. Y que eso, que es muy antiguo, muy primitivo, se puso a disposición de la tecnología, pero el lenguaje de comunicación a veces es el símbolo. O sea, vos, según lo que tenemos en la pantalla del teléfono, tocas y estás viendo un icono, estás viendo una imagen, estás viendo un símbolo. No tenés que estudiarte todo eso para poder entrar ahí. Ahora, ves que desde ahí mirá el poder que tiene la imagen y mirá el poder que tiene lo simbólico, ¿no? Descodifica todo. Como para, y a la velocidad que vos lo podés hacer. Ahora, ves que una cosa puede ser una señal, puede ser un signo o puede ser un símbolo. Según la normativa de esto, según cómo lo vamos articulando, empezás a vos a describir y a tener un potencial mayor en su contenido. Cuando esos símbolos coinciden con relación a la estructura arquetípica, a la esencia, empiezan a tener mayor proyección y mayor contenido. Entonces empiezan a tener mayor peso en cómo incide, sin que vos te des cuenta, en tu inconsciente. Automáticamente vos ves una determinada imagen y vos en el sonido lo podés, llegado el caso no te gustó determinada vibración de sonido, vos la bloqueás. Decís, no entro, no me gusta, tac. Desde el punto de vista de algo visual, literal, hay algo que a vos no te gustó y cortaste. Ahora, si es abstracto, es más difícil de que tu consciente pueda bloquear eso. Y ves, en lo simbólico va directamente al inconsciente. Claro. Por eso se articula mucho en la plástica todo el desarrollo en el último siglo de todo lo que sería el posicionamiento abstracto. ¿Por qué? Porque estaría más ligado, ves, a eso simbólico que desconocemos, que según distintas tradiciones culturales habían profundizado más o no. Entonces, hay todos movimientos a principios del siglo con los simbolistas en Europa que continúan, ves, al romanticismo, esto de empezar a trabajar más con el inconsciente o con las pasiones o con los sentimientos que con la razón. ¿Ves? Eso va dando una vuelta de rosca más en relación a la historia del arte y se posiciona en lo simbólico. Entonces, Gauguin se hablaba de que era un pintor simbolista y a nosotros nos decían en los talleres, bueno, por cómo articula el color. Y no, ellos estaban tratando de encontrar cuál era la simbología tanto del color como de las formas. ¿Entendés? Por eso se va
a las islas del Pacífico a encontrarse, ves, con el eslabón perdido. Cuando va a Haití, empiezan a recorrer. Y con un concepto, ves, más de lo que habíamos hablado en el primer bloque, de lo que era el difusionismo. Pues los franceses estaban buscando el eslabón perdido. Entonces, cuando llegabas más a un lugar más primitivo, era encontrar cómo todavía esa pureza se podía desarrollar. Y hay en Oriente, en ese Pacífico, encuentra él relaciones que estaban más cercanas al budismo que al catolicismo, que él había conocido en España y en Bretaña, en Francia y en Bretaña. Entonces ves que desde ahí él empieza a articular y trata de ponerse como un hombre primitivo para tratar de decodificar nuevamente esos símbolos más arcaicos o esos símbolos que son del inconsciente profundo. Entonces desde ahí ves cómo cada vez se va dando una vuelta de rosca más en relación a este conocimiento tan vago del hombre, porque, bueno, ves estas culturas que nosotros por ahí, teniendo un eurocentrismo muy fuerte, cultural, dejamos de lado todo lo que fueron las culturas iniciales americanas y también las orientales. Cuando el hombre europeo va a la conquista, no le interesa, ¿entendés?, los bienes culturales, ¿entendés?, los bienes materiales. Entonces, al encontrarse con esto, suponete un inglés que entra en el hinduismo más antiguo y los pasan por arriba con sus ejércitos y ellos todavía te brindan su paz y su visión de amor. No se puede decodificar eso porque vos venías de otra cultura. Entonces empiezan a investigar y a analizar la decodificación de esas culturas y se das cuenta que hay una profundidad y hay un conocimiento de lo esencial del hombre que nosotros todavía estaríamos en un plano netamente material e ideológico. ¿Sabes? No te quería interrumpir, estaba pensando mientras decís esto, en tu propia investigación, sí. ¿no? Cuando toda esa etapa de lo arcaico que buscaste, ¿verdad?, en nuestras propias tierras para ver, digamos, el perfil americano. ¿Es eso también y claro, lo que te llevó? Claro, todo este desarrollo que te hacía es en cierta medida un paralelismo a la inversa, por ahí, porque cuando nosotros generalmente ingresamos a las bellas artes, a lo descriptivo, como debe ser en el Conservatorio de Música, primero es reconocer tu propio instrumento. Entonces en el caso nuestro es qué habilidades tenemos naturales para transcribir lo que vemos, pero ves que hay muy poco de conocer esencialmente al instrumento que mueve todo eso, ¿no? Que sería, como siempre lo desarrollamos en nuestra columna, sería lo esencial, el alma, ¿no? Entonces, ¿cómo articulás ese plano cuando se lo desconoce o se le tiene miedo o influimos como para que la razón lo domine? Es difícil. Porque los dioses detrás del Dios, ¿no? Claro, es difícil ingresar ahí. En cambio, ves, cuando uno ingresa al campo americano, específicamente al originario, nuestro lenguaje choca solamente con el diseño. O sea, vos querés, y por eso en la música, ¿ves?, estaríamos hablando de lo folclórico, pero lo folclórico en forma despectiva. O sea, no es que yo me pongo el poncho y ya tengo lo telúrico, ¿entendés? No es porque yo pinte un poncho, ya soy americano. Bueno, ¿qué quiere decir esa simbología? Esas guardas, esa relación simbólica que traía primero el cuero y después pasó al tejido, porque en el sur, donde se necesitaban los cueros para cubrirse, la piel iba para adentro y el cuero iba afuera, y afuera se lo identificaba simbólicamente y se describía, ¿entendés?, esas guardas que nosotros decimos grecas. Sí. Porque vienen de Grecia el concepto simbólico, sí, pero son guardas y símbolos de las propias culturas y del propio lenguaje del lugar, que si vamos a los arquetipos, seguramente son similares a lo que quiso decir un hombre en África, un hombre, claro, ¿entendés?, en la India, y entonces desde ahí ves hay una decodificación de los símbolos
más importantes del ser humano que coinciden en todas las culturas. Y esto, bueno, fue estudiado por la psicología, pero anteriormente, ¿ves?, por la teosofía, que sería la articulación del conocimiento de la palabra de Dios, o sea, cómo se fue dando este perfil divino en las distintas culturas. Entonces hubo gente a principios del siglo XIX y principios del XX, donde se desarrollaron estos análisis, o sea, se fue directamente a Oriente a tratar de entender y cómo ellos describían ese plano divino. Y ahí empiezan después los psicólogos a hacer una reinterpretación para empezar a darnos cuenta que ese sería un lenguaje esencial del hombre, que lo tiene la humanidad y que por ahí muchas veces hemos cortado vínculo con él y nos cuesta tanto volver a tener esa relación con esto que yo te hablaba de ese lenguaje perdido. ¿No? Que los psicólogos lo que nos hacen cuando nosotros espejamos en alguna sesión terapéutica es hacerte ver eso que por ahí lo estás diciendo pero que no lo ves. Claro. Y en la pintura muchas veces surgen esas imágenes y que tu inconsciente en cierta medida te lo comunica, pero tu propia razón no lo quiere leer. Jung hablaba, y bueno, la cábala judía también lo dice, que los sueños, suponete, son cartas que nos enviamos pero que no queremos leer. ¿Entendés? Entonces, en cierta medida ahí, cuando hablamos del espejo del alma, lo que estaríamos haciendo a través de la pintura, de la música, de la poesía, es espejar ese plano más inconsciente y hacerlo ver y desde la toma de conciencia, bueno, aprender, empezar a hacer un crecimiento personal. Sería, para decirlo en términos vulgares, una zancadilla a la intelectualidad para ir a buscar lo profundo. Hay un concepto, suponete. Hay muchas cosas de las que yo te dije que me las enseñó leyendo a Lin Yutang, que fue un chino educado en Occidente y que tradujo en cierta medida su cultura. Entonces hay determinados temas que lo desarrolla, como esto que te decía del ideograma, lo desarrollaba él. Y en un concepto, suponete, de lo que sería el conocimiento y la sabiduría en Europa, si yo te digo que vos sos un erudito, nosotros nos ensanchamos, bueno, dicen, bueno, no lo es un erudito. ¡Qué estatura! En tango, en referencia al conocimiento de la historia del porteño. Ahora, en Oriente, ¿ves? La erudición sería tener el conocimiento. La sabiduría estaría ligada a saberla aplicar. No es solamente tener el conocimiento. Claro. Esto vendría bárbaro para los economistas. Claro, no, sí, bueno, es un detalle. No es tener el conocimiento, es saberlo aplicar. Entonces, desde ahí, ¿ves? Qué interesante se hace cuando el sentido, ¿ves?, de lo intelectual queda en lo intelectual mismo y no lo podemos bajar. Entonces, cuando lo hacemos operativo, cuando lo ponemos en la realidad, ahí es cuando tomamos verdaderamente conciencia si eso estamos cerca o no de lo que nosotros decimos que es la realidad. Entonces, a partir de ahí, ves, el proceso desde el punto de vista más antiguo es más que intelectual, operativo. Si sirve y funciona, está perfecto. Bien. Entonces, si no, está muy lindo, porque todo lo que estuvimos hablando en estos minutos es muy lindo para escucharlo. Ahora, si eso no tiene sentido de aplicación en la realidad, para ellos no tiene sentido. ¿Entendés? Es como decir, hay un concepto también del Lin Yutang que dice, bueno, en Oriente el concepto del conocimiento está basado en epigramas. Hola, ¿qué es epigrama? No, un epigrama. Y él te dice, bueno, Europa trabaja desde las tesis. Entonces, para determinar un nivel de conocimiento, bueno, ¿cuántas tesis escribiste? Para ellos, una persona que tiene conocimiento tiene que hablar en epigramas. Y el epigrama es, si vos tenés conocimiento, lo tenés que bajar con las mínimas cantidad de palabras en un párrafo. Si eso tiene la conciencia tal de que además abarca el conocimiento esencial, es que te consideran que sabes. No por la cantidad de textos que generalmente nosotros escribimos.
Y ves que Que hoy pueden yo ser estuve, adornos hoy dialécticos. yo estuve mucho más cerca de la tesis Claro, que del porque epigrama. en definitiva, la dialéctica, cuando yo digo, mira, saltando las distancias, en la poesía, yo leo una poesía, leo una canción, y digo, el poema es esto, es este verso, lo demás es dialéctica, lo demás es Claro, herramienta. es haber armado el clima, El clima, lo que pero, fuera. Pero acá está el pero corazón. el núcleo está ahí. ¿Verdad? Bueno, ¿ves? Esa sería la diferencia entre esta visión de lo que nosotros muchas veces nos quedamos afuera, porque queremos todo el relato y el acompañamiento del lugar, queremos toda la película, y el concepto esencial que sería el sentido de lo simbólico. Esa es la poesía japonesa, se da, ¿no? Son los haikus, ves que Los haikus, vos lo tenés que claro. decir con lo mínimo. Claro. Y tenés que abarcar esa totalidad. Claro. Y la dejan siempre abierta. Ellos saben que la verdad nunca va a ser alcanzada. Claro. Pero esas aproximaciones a Son vos te- aproximaciones. Claro. Que serían nuestras parábolas o nuestras analogías. Claro. ¿Está? Ahora, ves que cada vez necesitamos que nos expliquen Quiero- más. Y quiero perdemos el volver a misterio, esto, el quiero misterio de lo profundizar abierto. un claro. instante en esto porque me abriste una puerta, ¿no? El haiku, como decís, es consciente que no va a mostrarte todo o que no te va a demostrar todo. En cambio, en nuestro idioma lo pretendemos disfrazar llenándolo de palabras y restándole esencia. Sería, Y claro, que ahí vos hoy tenés, ¿ves? Juega lo intelectual. claro, Si vos estás seguro, yo antes, suponete, mi viejo me decía, nunca me enseñaron el oficio, vos tenías que aprenderlo mirando. claro. ¿No? Entonces, los viejos casi no hablaban. ¿Por qué? Claro. Porque estaban seguros que lo que hacían estaba bien hecho. Nosotros es como que entramos Sí, permanentemente en dar explicaciones Sí. para que la gente crea y nos reconozca que sabemos. ¿Ves? Y los que nos hemos formado en la docencia, vos tenés que estar permanentemente en ese rol. Ahora, ves que es un rol más intelectual, no es un proceso del hacer. Y ves que la Argentina cada vez se fue alejando más del hacer y nos vamos quedando más en un proceso intelectual. ¿No? A la gente que traes viene con una historia de vida, le das un lugar en el programa, pero estás haciendo una síntesis por ahí de 40 años, de 50, de 60 años de trabajo. Entonces vos decís, ¿cómo puede abarcar eso? Y sí, lo abarca porque lo conoce y lo hizo. No es porque leyó un rato antes y vino y te desarrolló Claro. esto. Mirá, estaba pensando siempre, viene mi viejo a mi discurso, ¿no? Mi viejo, lo que vos dijiste, fue fundidor, moldeador a Claro, mano de fundición. claro, ¿Cómo lo aprendió? claro. Yendo al boliche, como Claro, decía él, claro. después estuvo en fábricas grandes y aprendió viendo y metiéndole mano. Bueno, ahí ¿verdad? ves que Y nuestra... después vine yo y expliqué Claro. Claro, pero bueno, un matricero Ahí tenés, ahí tenés. era el referente más Claro. importante. En el barrio, el que decías que era Ah. matricero, era como haber tenido un doctorado en Cambridge. Entonces, esa relación, ¿ves? Estaba dada porque vos para hacer una matriz tenías que saber de matemáticas, tenías que saber de proporciones, de relación de forma, de cóncavo y convexo, tenías que hacerlo de una forma pero iba a dar otra forma. O sea, fíjate todos los conocimientos que tenía aquella persona que fue trasladado de una a otra, casi en un concepto abstracto, ¿ves? Y simbólico. Por eso los gremios, ¿ves? Articulaban ese conocimiento en forma simbólica. ¿Por qué? Porque ese conocimiento se empieza a hacer, en cierta medida, empieza a tener misterio y oculto, porque si todos lo sabían, vos te ibas a quedar sin trabajo. Claro, claro. Entonces, y si la iglesia quería a alguien que le hiciera una catedral, y la misma iglesia sabía cómo se hacía una catedral, bueno, los arquitectos no iban a tener trabajo, los Claro. picapedreros no iban a tener trabajo. ¿Entendés? Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer ese concepto simbólico cada vez más hermético. Pero no es que no tenía sentido o contenido. Cuando empieza a perder sentido, ¿entendés? Si lo repetís por repetir, empieza a perder contenido. Y con tantas cosas nos han pasado a Claro, nosotros, claro. que vos decís, bueno, esto se dio en la Argentina espontáneamente. ¿Viste? Que nosotros montemos una fábrica, bueno, cualquiera la puede hacer. Que uno tenía una curtiembre y bueno, todo ese conocimiento vino espontáneamente en la Argentina.
Ahora, una vez que se empezó a cortar esos vínculos, ¿desde dónde venía ese conocimiento? Los gremios que lo trajeron y cómo, es que por más que leamos libros, va a ser muy difícil de articular y de poner en funcionamiento ese conocimiento. Al punto tal que se da la hipocresía que yo intelectualmente te voy a explicar más de lo que vos hacés, siendo que vos lo hacés. Y ves que eso es difícil de ponerle palabras. Era por ahí más un gesto, un símbolo, que la articulación de dos tesis que podemos escribir nosotros. Entonces, cada vez fuimos tomando más distancia de ese plano simbólico, de ese plano de contenidos de imágenes, para articular, ¿ves?, ese conocimiento. Pero eran como marcas en determinado lugar para tener una referencia por dónde íbamos a caminar. Todo el contenido estaba a partir de ese símbolo. ¿Entendés? O sea, cada uno en su disco rígido ya lo tenía y lo había incorporado desde el hacer, no desde un proceso intelectual. Por lo tanto, era muy difícil, uno, ponerlo en palabras, o otro, no actuar desde ese lugar. Bien, Andrés, no sé si te expliqué sí, el sentido simbólico, pero bueno, estuvimos charlando un rato. Yo iba a decir al revés. Ahora te voy a explicar yo, dialécticamente, todo lo que vos no supiste explicar. Todo esto porque no me explicaron concretamente en el momento que lo estaba aprendiendo qué era la simbología originaria americana. Viste que por todo tuve que recorrerme lo universal. Bueno, Andrés, gracias. Bueno, no, al contrario. Hasta la próxima. Bueno, y bellísimo el lugar. ¿Verdad que sí? Con este clima. Bueno, esta va a ser nuestra casa de ahora en más. Muy bien, bueno, muchísimas gracias.